Muy buenas, pequeños saltamontes. Hago este vídeo para explicar por qué tengo las uñas pintadas. Os parecerá ridículo, pero me apetece hacerlo. Todos los días cuando me levanto me grabo unas stories para Instagram en el váter, cagando y cuento pues alguna tontería ahí para mis seguidores. Entonces hoy, bueno, se dieron cuenta varios, porque me escribieron por privado, de que tenía las uñas pintadas. Quizás debieron de pensar que yo no me había dado cuenta, pero bueno. Y me preguntaba un chico que por qué hacía con las uñas pintadas. Y le dije, estoy cagando. Era evidente, aparte lo hago todos los días y se veía el váter. Decía, no hombre, pero digo, ¿qué haces con las uñas pintadas? Y yo, joder, cagar, no me ves. Bueno, seguía insistiendo y le digo yo, pero ¿por qué es más importante que tenga las uñas pintadas que lo otro, que esté cagando? Evidentemente no supo qué responderme, me dijo, ¿puedes seguirme? Niño rata. El motivo de que tenga las uñas pintadas pues es porque quiero, porque me gusta y porque me sale de las narices. Y ya llevaba tiempo pensando en hacerlo y no me decidía. Y resulta que la semana pasada vi un texto, os lo pondré ahora aquí al mismo tiempo que os lo leo, porque bueno, como lo tengo que traducir al castellano, así lo vais leyendo. Es un texto que escribió una amiga mía en Facebook, quizás ya lo vierais porque tiene miles de compartidos, de me gustas, de comentarios, miles, muchos miles. Y quedé flipando porque no sabía esto. Os voy a leer el texto que puso mi amiga en Facebook. Hoy tengo la necesidad de que por favor leáis esto. Como sabéis, tengo un hijo de 4 años. No lo digo yo, lo dice quien tiene el placer de conocerlo. Es un buenazo. Tiene un gran corazón. Por eso no entiendo la cosa a que algún niño lo somete. Como sabéis, los que lo conocéis, a Lucas le gustan las princesas. Sus colores favoritos son el rosa y el morado y le chifla todo lo que tenga que ver con purpurina. Yo no tengo problema ninguno. Le compro las muñecas que le gustan, libros de princesas y lo que quiera. Y le voy a dar alas para ser feliz siempre. Pero hoy el vaso se rebosó. Cuando nada más llegar del campamento le dicen, Lucas, eres una niña. Y si así lo sintiera, ¿qué? ¿A quién le hace daño? El problema lleva desde la guardería aguantando patadas, mordeduras e insultos por ser quien quiere ser. De verdad, si no respetáis o no os gusta, mirad para otro lado, pero no insultéis y sobre todo no le permitáis a vuestros hijos. Educadlos, en el respeto, por favor. Yo sé que Lucas va a sufrir mucho en su vida por culpa de esto. Y yo con él, porque aún no avanzamos. Pero por favor, no por mí, sino por los niños que son inocentes. Luchad para acabar con todo esto. Solo me queda decir que yo estoy muy orgullosa del hijo que tengo. Me parece increíble. ¿Cuál es el problema? Es un niño solo de 4 años, tío. Porque, bueno, entre adultos pues ya somos como somos, pero al menos sabemos por qué se nos dice algo, aunque no tenga lógica y así, o por qué se nos insulta incluso. Pero a un niño de 4 años, tío, merece la pena hacer llorar a un niño de 4 años. O decirle, no te pinto las uñas porque eso es de niña. ¿Qué prefieres? ¿Que vaya llorando al colegio por el simple hecho de no pintarse las uñas? Porque son de niña. ¿Por qué son de niña? Ya veis qué niña tenéis aquí delante con las uñas pintadas. No voy a entrar ya en mi opinión personal, ¿vale? Yo puedo tener mi opinión personal con respecto a cualquier tema, pero la opinión que sí tengo muy clara es que con los niños no, tío. Con los niños no, joder. Es que no me fastidies, con los niños no. Y dejémonos ser niños, joder, y que sean felices. Yo llevo toda la vida trabajando con niños y no veo el problema de que un niño se quiera pintar las uñas. Que quizás hace 20 años sí lo veía, sí, no os voy a engañar. Pero, y quizás no sea fácil ahora cambiar la mentalidad de la gente más mayor. Pero intentémoslo con los niños, joder. Es que tanto cuesta enseñarle a un niño a respetar a todos los niños. Niños y niñas, evidentemente. Increíble. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a Yolanda, que sé que está viendo esto, y a Lucas, que no tengo el placer de conocerlo personalmente, pero sí que espero hacerlo algún día, y que nos pintemos las uñas juntos. Es increíble el mundo en el que vivimos. Quien lo está pasando mal es la madre de un niño que se pinta las uñas. En cambio, la madre de un niño que muerde a otro porque el otro tiene las uñas pintadas, no. Hay que cambiar algo ahí, ¿eh? Hay que cambiar algo.